Listo, creo que ya por ahí me escuchan. Sí, si ya me escuchan, por favor, háganmelo saber. Del lado derecho tenemos un apartado de preguntas donde ustedes pueden comentarnos si el audio ya se percibe adecuadamente para que pues ustedes sean nuestro monitor y nos den esas indicaciones. Bueno, agradezco su paciencia, tiempo y participación. Por ahí les escribía por lo menos en esa improvisación de pantalla como prompter para que, pues bueno, no se desesperaran. Bien, pues bueno, dicho lo anterior y corregida la situación, ya estamos listos. El día de hoy estaremos conociendo parte de nuestro catálogo de productos. No es una presentación de productos como tal, pero sí es una situación donde ustedes van a ir correlacionando nuestra marca, nuestros equipos, nuestras soluciones con respecto a las necesidades en el campo. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Manuel García, gerente de tecnologías de la marca Trednet en México. Y el día de hoy agradecemos también la invitación y la apertura de este espacio de Fibremex para que, pues bueno, así lleguemos a cada uno de ustedes. Ustedes pueden buscar nuestra marca, contactar para precios, tiempos de entrega, todo lo que sea necesario sobre nuestra marca en Fibremex con Miguel Sánchez. Ahí aparece su teléfono, es el 800 134 2698 y también tiene un directo que es el 44 2309 4742, su correo miguel.sánchez@fibremex.com.mx. Bueno, cada uno de ustedes se encuentra en diferentes localidades. Continuamos ahora sí que en semáforo rojo. Tengan mucho cuidado. Vamos a aprovechar estos tiempos todavía que estamos en bueno, en estos encierros por seguridad, pero pues traten de considerar ya sus nuevos proyectos, sus formas de atacar o invadir a sus clientes, mejoras de soluciones con respecto a la red. Y el día de hoy estaremos generando una pequeña dinámica donde ustedes se van a llevar un regalo. Obviamente es un solo regalo para todos los participantes. Va a haber unas condiciones, características muy sencillas para que ustedes logren ganarse este regalo. Pero bien, les menciono que ustedes se registraron previamente a nuestro curso, lo hicieron con su correo electrónico, lo hicieron con sus datos personales, no sé, nombre, y esto nos va a ayudar como primer estrategia para que ustedes puedan, pues el ganador que envíe la solicitud en su primera instancia, en lugar, pasando por todos los demás, y que lo haga correctamente, será acreedor a un producto de la marca Trednet. Bien, como les acabo de mencionar, tendremos una dinámica en la cual, así como lo vemos ahorita en esta intersección de imagen, ustedes van a generar una frase completa en la cual dentro de esta frase general, pues ya apareció la primera parte. Son un conjunto de palabras las cuales formulan una frase general y que esta frase general ustedes van a requerir enviarla con el correo que se registraron, obviamente con su nombre, pues de preferencia los datos ya personales con respecto a Fibremex. Esta frase debe ser correcta, debe ser en el orden como apareció y deben tener por lo menos un nivel de captación o atención en el curso de un 75% como mínimo. Si ustedes enviaron correctamente la frase y fueron el primero en enviarla por correo electrónico, pero tienes un 74% de atención al curso, no vas a ser partícipe y quedas descartado del regalo. De la misma manera, si eres el primero y la frase fue incompleta, si fuiste el primero y la frase le cambiaste el conjunto de palabras, pues bueno, no eres acreedor. A fin de esto del curso, ustedes inmediatamente cuando termine el mismo o que tengan a la mano el correo a donde lo tienen que enviar, será notificado al ganador y el ganador podrá recolectar su premio en
en su sucursal más cercana de Fibremex. Muy bien. Ya les puse las bases. También les comento que en todo el desarrollo y transcurso de la presentación ustedes pueden realizar sus preguntas para despejar cualquier duda con respecto a las soluciones, a la tecnología, a los productos, a lo mejor a los tiempos de entrega, etcétera. Y así, pues, avancemos de la forma más práctica. Si no tienen alguna duda adicional con respecto al ejercicio, a la actividad que estamos llevando a cabo el día de hoy, pues estamos más que listos. Miren, por ahí dicen que se escucha eco. Si alguien más tiene ese tipo de problemas, ahorita trataré yo de ajustar aquí mi audio para que no tengamos ese tipo de problemas, pero háganmelo saber. Bien, entonces estaremos regalando un producto. Es un producto pues bastante útil, no es para una solución de armado de una red, no se emocionen, pero sí estaremos otorgando esa parte. Bien, dicen que no entendieron lo del regalo. Nosotros estaremos regalando un producto de la marca ThreadNet. Ustedes deben tener un nivel de atención de por lo menos el 75% del curso. Eso lo registramos nosotros con la herramienta con la cual estamos impartiendo el curso en línea. Si ustedes tienen una pantalla frente a la presentación, si tienen el Skype y si tienen algo y dejando en segundo plano nuestra presentación, ahí es cuando empieza a mermar y minimizar su nivel de atención. Nosotros no sabemos qué es lo que están abriendo, no sabemos lo que están escribiendo, pero sí tenemos ese detalle de captación en nuestros registros y reportes. Bueno, es una de las necesidades para poder ganarse ese producto. Solamente es un producto, ojo. La siguiente es que una vez que ustedes tengan el conjunto de la frase general, será unos disparos o bullets que aparecerán. Son tres conjuntos de palabras que forman esa frase general y ustedes al finalizar el curso, cuando ya tengan todas las frases, tienen que enviarlo de manera inmediata para que pues sean los primeros y sean el acreedor a ese regalo. Solamente es un producto, el primero que llegue y completando la frase y con ese nivel de captación será el acreedor a este regalo. Si no, quedamos totalmente descartados. Hay tiempo para todo. En el momento dado podríamos, miren, los regalos no son equipos dañados, no son equipos refurbished, son equipos totalmente nuevos, pero sí son buenas alternativas las que ustedes nos otorgan. Pues bien, estaremos al tanto de estas y lo estaremos proponiendo para que en su momento dado sean aplicadas estas sugerencias. ¿A qué mail se enviará? Bueno, ya al finalizar el curso, ya después de pasar a las tres conjuntos de palabras, yo les diré a qué correo estarán haciendo llegar esta información, ¿vale? Porque, pues bueno, es el suspenso, es la actividad y así debe de llevarse a cabo. Recuerden que sus preguntas, así como las estoy leyendo en este momento, pueden realizarlas en cualquier instante del curso. Nosotros somos una empresa de origen norteamericano como producto. Ya tenemos más de 30 años en el mercado nacional e internacional y nuestra marca tiene presencia en más de 146 países. Este producto de la marca Trednet, al ser origen norteamericano, también se rige a esas normas, a esos certificados norteamericanos, por lo cual el producto es 100% confiable e incluso su nivel o porcentaje de garantías no supera el 1% a nivel internacional. De hecho, en México no tenemos una incidencia que llegue a altos niveles de garantía, por lo cual nos permite pues enfocarnos en el mismo departamento a otras situaciones de ingeniería para la parte del desarrollo del producto, para conocerlo, para fomentar en este caso las características y condiciones del mismo, pero ustedes ya lo ubican y aquellos que no lo conozcan no tengan duda que al adquirir la marca ThreadNet ofrecérsela a sus clientes,
les va a traer beneficios a ambas partes, ¿no? Tanto al usuario final como a ustedes como distribuidores e integradores. Ahora bien, nuestra marca y producto Trader, de acuerdo a los webinars que estamos otorgando, está enfocada pues al mercado natamente en campo real. Así es que cuando ustedes les pidan una solución de, no sé, vamos a pensar una red inalámbrica, ahí estaremos. Nuestro producto es totalmente compatible con cualquier antena, con cualquier punto de acceso en la parte de conectividad. ¿Por qué razón? Porque estamos desarrollando un producto en base a estándares y esto nos permite pues trabajar de la mano con todos los productos que trabajan con el IEEE en teoría. De la misma manera, si tienes algo de seguridad electrónica, que es un vasto mercado en la actualidad que está creciendo a pasos agigantados, también requieren de una conexión por Ethernet, por cobre, y de antemano no hay un sector, hoy creo que son mínimos los que no están utilizando el cable cobre o el cable Ethernet para sus medios de intercomunicación. Así hablemos del sector industrial, así hablemos de las casas inteligentes, a lo mejor la iluminación hoy que es tipo LED y se regula y se energiza con switches, además se administra. Tenemos temas de compatibilidad con telefonía IP, aunque nosotros no somos un proveedor de internet, aunque no somos un proveedor de iluminación, aunque no somos un proveedor de PBX, pues el producto tal cual está hecho para que se integre en cualquiera de estas soluciones. Si ustedes tienen algún proyecto, sí, sin lugar a dudas se pueden acercar a Fibermex. En su defecto, pues también nosotros somos ese punto de apoyo para que ustedes desarrollen, elaboren sus cursos, sus presentaciones, o, perdón, sus proyectos y presenten tal cual una solución competente y también que esta pues sea tal cual validada que va a funcionar, que no van a tener problemas posteriores. Bien, eso es importante, así es que casi por lo regular los clientes cuando te piden una solución no te preguntan ni te van a consultar qué tipo de cable UTP vas a poner, tampoco te preguntan si vas a usar PoE o un switch administrado aquí y allá. No, ustedes son los expertos, ustedes son los asesores, ustedes son los que ofertan mejoras para ese negocio y obviamente pues al estarles fiando esto, nosotros colocamos en este layout y también ya están en nuestras fichas técnicas, especificaciones, el tiempo promedio entre fallos. Este parámetro es un tiempo operativo, tal cual del hardware, en el cual pues se rige en tiempos, horas, se convierte en años y esto nos da un factor de comparación con cualquier marca que exista en el mercado, ya sea al mismo nivel pyme, en un nivel corporativo que maneje productos de alto costo, pero con las mismas características, compárenlos y se van a dar cuenta que la marca ThreadNet, aún siendo de una alta calidad de los componentes y productos, porque esto nos conlleva este tiempo promedio entre fallas, es similar, o en algunos casos por factores de horas, años, es idéntico a los productos que son de alto costo, como es Cisco, Aruba, pero obviamente cuando hay que hacer una comparativa, un benchmark, tiene que ser con características iguales, ¿no? Es decir, mira, es que ThreadNet dice que es igual que Cisco, pero ¿cómo va a ser eso? No se preocupen, van a buscar un switch, no sé, como lo vemos en pantalla, de 48, 52 puertos, que tenga a lo mejor la opción de administración en cada uno de sus puertos, que sean gigabit, que tenga opción de fibra óptica, a lo mejor PoE, pero si ustedes comparten o quieren verificar un switch que tenga, no sé, 48 puertos en gigabit con uno de 48 gigabit, pues ya su comparativo no es válido. Ahí es cuando realmente ustedes se van a dar cuenta que los costos de adquisición para este tipo de solución son tanto de ventaja, como les decía, para ustedes como para el usuario final, porque nos permiten generar para ustedes un margen mayor de ganancia y para el usuario final, aún así siendo esto, también reducir sus inversiones sobre esta estrategia. Las garantías de nuestros productos, si entran ustedes a la página en Estados Unidos, van a encontrar un lifetime, una garantía de por vida, pero realmente en México lo que hacemos es otorgarles garantías a nivel local
al igual que lo hacemos en los soportes y los cursos en español. El punto aquí es que, por ejemplo, tenemos productos que van desde 1 hasta 5 años de garantía en México. Un producto que dice Lifetime, tal cual, cuando este es descontinuado en su fabricación y producción, pues pierde su garantía. Esto, sea con nosotros o con cualquier otra marca, sucede lo mismo. Por lo menos cuando yo te digo, son 3 años de garantía de mi Switch, y si te falla en ese inter, yo te lo cambio por un producto nuevo, o bien lo que hacemos es que si el producto está descontinuado dentro de esa etapa, te damos un producto con las mismas características, aunque sea de fabricación y más reciente, y que además conste con algunas adiciones nuevas. No vas a tener que invertir un centavo más por ese tipo de garantía. Estamos cubriendo la garantía que estamos especificando a nivel nacional. Eh, sí, tal cual aquí nos preguntan si podemos hacer una contrapropuesta de cierta marca contra la nuestra, sin lugar a duda. O sea, ese es el modelo operativo que todos estamos buscando. Siempre es buscar las mejores opciones, buscar las mejores condiciones e incluso aquel apoyo de la marca y empresa para que pues al momento de las implementaciones, soportes, garantías o fallas, así tal cual, pues no tengas algún problema adicional, ¿no? Y de hecho, pues así hemos estado trabajando en su mayoría del tiempo con Fibremex. Hoy estaremos viendo varios temas, principalmente pues aquellas alternativas que en el medio se están rigiendo por velocidades. De hecho, ustedes hoy en la actualidad conocen que existen una diversidad de velocidades. Las más comunes ya parece que no, pero siguen en el mercado, siguen existiendo, y de antemano no son malas, simplemente que va de acuerdo a la demanda del tráfico y del uso de la misma estructura de red. En TredNet manejamos equipos que van desde los 100 megabits por segundo, pasando, no sé, por ese inter de los 2.5 gigas y llegando hasta los 10 gigabits. Cada modelo con sus características propias, también cada solución es donde se acondiciona el producto. Si a mí me dicen, voy a tener una red de cámaras de videovigilancia IP y estas no exceden su interfaz de comunicación por la resolución, no exceden 100 megabits de tasa de transferencia máxima por esa interfaz, como para que te vendo un switch de 2.5 gigas, como para que te vendo uno de 10 gigas, si realmente tu demanda no lo necesita. Y de la misma manera, tenemos diferentes sectores en los cuales estamos abarcando perfectamente cada una de esas condiciones globales. Por ejemplo, de manera general, los switches es algo que hoy es el producto que se está generando con mayor rotación dentro de nuestra marca, y de la misma manera como les daban el mercado, pues el mercado está demandando mucho ese tipo de productos. Vamos con diferentes niveles de switches, que dentro de ellos se desglosa la tecnología Power over Ethernet, y que dentro de esta tenemos el PoE, el PoE Plus o el Ultra PoE, es decir, vamos desde los 15.4 watts hasta los 90 watts de potencia, y que tenemos esos opciones alternativas como son inyectores, divisores, extensores e incluso switches dentro de la parte industrial que manejan PoE y alcanzan distancias de tendido por ese recorrido de datos y energía que alcanzan directamente hasta los 600 metros, sin colocar un extensor, sin colocar un repetidor, pero solamente en los productos industriales. Y ojo, no todos los productos PO industriales de la marca TredNet alcanzan la máxima distancia de 600 metros. Hay que checar bien esas características, pero bueno, es un tema que engloba todo un conjunto de características técnicas de aplicación y más. Así es que también tenemos cursos para Fibremex con esta tecnología. Y la siguiente que estaremos fortaleciéndola un poco el día de hoy es la parte de fibra óptica. Nosotros lo que ofertamos en el mercado son equipos activos. Desde ahí tenemos convertidores transceivers, manejamos módulos SFP, incluso los switches, algunos de ellos tienen ranuras para este tipo de comunicación LC. Tenemos un chasis centralizado para un conjunto de hasta 16 media converters, y que estos productos
van de la mano, como les decía, con nuestro hardware en switcheo. La marca ThreadNet tiene productos en diferentes categorías. Por ejemplo, la primera son los no administrados. Si yo hiciera un recuento, una revisión de cada uno de ustedes, o me hiciéramos un análisis de cuáles son los productos en switches que más ofertan ustedes, probablemente habría una mayor incidencia en los switches no administrados. Esto no es porque ustedes los oferten, sino generalmente el cliente no demanda más requerimientos y necesidades, pero también suele pasar que los usuarios finales están en el creer que ellos no cuentan con la capacidad ni la necesidad de tener un producto de red administrados. Es decir, imagínense un usuario Soho, a veces pequeño negocio, tiene lo que es internet, tiene voz y tiene streaming, ya sea audio y video, en la misma comunicación de su red interna y no teniendo sistemas avanzados. Tiene esos tres medios y no cuenta con el producto apropiado. Empieza a tener problemas de comunicación en líneas, de que el streaming es pausado, cortado, lento, que el internet, pues bueno, obviamente es parte de esto. Muchos de nuestros clientes, les decía, creen que los productos administrativos cuestan demasiado caros. Sí hay que invertir, obviamente, para tener un nivel estable dentro de la estructura de la red, pero nuestra marca se rige porque pues, es competente tanto en esos costos y que cumple con las características de implementación. Bueno, los switches no administrados se adquieren por esa facilidad, es decir, son plug and play, no se requiere configurar, no se requiere gestionar o administrar el producto y esto es lo que hace que este tipo de hardware sea el más comercial. Nosotros manejamos desde 5 hasta, no sé, 24 puertos con diferentes características, pero este tipo de switches, al ser muy accesible en costo, no es para todas las soluciones, ni tampoco es para todos los niveles dentro de la estructura de red. No quiere decir que lo tienen que desechar. Se puede utilizar incluso hasta en los corporativos, pero tiene sus escalas, tiene su arquitectura la red y definir exactamente dónde colocarlo. Bueno, si ustedes quieren iniciar con un producto que sea administrado, que tenga características y condiciones para que la red sea estable, sea operativa, no tengan todo revuelto, que tengan un control de la misma, la línea H-Smart es la más pequeña dentro de los switches administrados, la cual me va a permitir incluso crear segmentaciones por grupos VLAN, tener link aggregation o trunking, también que así se les puede definir, asignar calidad de servicio, entregar energía PoE, algún par de ellos tiene opción para comunicación por fibra óptica, no todos. Estos tipos de productos ya son aptos para ese tipo de tendencias. Quieres que el cliente tenga una estabilidad en su casa, en su pequeño negocio, este es el producto totalmente adecuado para ellos, porque te ayuda a evitar algunas fallas, te ayuda a aumentar y corregir algunas otras, e incluso pues están pensados solo los switches administrados para que reaccionen ante una falla de futuro. Y esa es la finalidad, ¿no? No estar visitando al cliente cada semana o estar recibiendo una llamada cada 3 días. Realmente los negocios son buenos cuando tú entregas y concluiste hasta ahí. No te van a llamar más que para pedirte más cosas nuevas. La siguiente línea administrada es la WebSmart. Esta ya es mucho más completa por el número de switches que tenemos en sus características y variantes físicas, pero todos son administrados y conllevan tener las mismas funciones avanzadas. Es decir, este ya no es tan económico como el HSmart. El HSmart está limitado en su número de funciones avanzadas, pero pues, el WebSmart cumple todas esas características del previo, más tiene otras funciones como vincularse con funciones y servicios de terceros, a lo mejor tener un control de acceso, enrutamiento estático, no sé, generar hasta 256 VLANs, otorgar calidad de servicio y además de esto costos. Maneja, no sé, unicast, multicast para la transferencia de comunicación en directo, tiene sistemas de monitoreo
como un Port Mirror, como un Syslog, como SNMP, entre otras más. Y esto nos va a permitir pues alcanzar dimensiones más amplias dentro de la estructura. De hecho, nuestros switches, que los denominamos L2 administrados, nos permiten incluso tener un puerto consola porque el cliente necesita ese tipo de medio para gestionar y administrar. A diferencia del WebSmart, L2 tiene un puerto consola físico totalmente exclusivo para esa necesidad. WebSmart no lo tiene, pero se puede gestionar por línea de comandos. Ustedes van a generar cualquier configuración, ya sea interfaz web o por un Telnet o SSH, la administración completa del producto en las dos divisiones. Bueno, el capa 2 o L2, mejor dicho, está definido para que se utilice principalmente como un equipo core por sus características de gestión y administración, adicional a que pues el puerto consola y que son productos pues que tienen una carga de conmutación adecuada para este tipo de situaciones. Ustedes se van a dar cuenta que una topología así básica de manera muy general, lo muestro aquí en pantalla, existen diferentes niveles, ¿no? El core, borde y acceso. ¿Qué es esto? A nivel core es donde tenemos nuestro site, es nuestro MDF. Aquí vamos a tener medios de comunicación, servicios de restricción o seguridad, a lo mejor un PBX, a lo mejor vamos a empezar a asignar DHCPs, vamos a tener túneles, VLANs o grupos de trabajo operativos por separado. Y es ahí que puede ser desde un router, puede ser el complemento de un firewall, de un UTM, y que esto nos permita tener esa intercomunicación y control del exterior con el interior, porque para eso nos funcionan inicialmente los routers. Trend tiene algunos routers que pueden generar varias de estas funciones. No manejamos firewall, no manejamos UTMs, pero el router sí tiene balanceo de cargas, tiene múltiples puertos WAN, puede generar varios DHCPs, puede crear túneles VPNs, incluso generar VLANs si así lo desean. Calidad de servicio, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, es un router. Después, dentro de ese mismo core, los enlaces del tráfico generalmente son a mayor distancia. Nosotros en ThreadNet, como lo mencioné, manejamos desde transceivers, módulos de fibra óptica para el sector industrial, para velocidad 10 gigabit, Fast Ethernet y gigabit. Incluso tenemos un chasis donde podemos colocar esos transceivers con características individuales que pueden ser distancias cortas, intermedias, largas, no sé, monomodo, multimodo, diferentes sensibilidades, diferentes tipos de conectores, incluso diferentes, como lo decía, velocidades para tener esos alcances en la distribución de la infraestructura. Ustedes si van a hacer un tendido mayor a 100 metros para datos de un MDF a un IDF, lo tienen que hacer con fibra óptica, no hay otra opción. Aunque tengan la posibilidad por distancia que no supere los 100 metros, lo hacen por cobre, van a tener a lo mejor algún tipo de complicidad o complejidad porque podría tener interferencias o inestabilidad, pero bueno, lo ideal es trabajar en esos tendidos. Imagínense un campus donde tienes un edificio central y quieres unir varios edificios, lo haces por fibra óptica. Si quieres unir el planta baja con planta alta o el último piso, el penthouse, pues tiene que ser por fibra óptica por las distancias y las interferencias que existen en ese túnel de comunicación. Nosotros tenemos el producto Fibremex, como lo conocen, pues tiene toda la parte de fibra óptica y Fibremex vende perfectamente nuestros productos en este medio. Y en otro de los casos, en la parte de switcheo administrado, se recomienda a nivel de borde esos switches que vimos en la lista, no sé, los WebSmart administrados, por el número de puertos que van desde 8 hasta 52 puertos y que nos permiten arrastrar y separar y además interconectar una serie masiva de dispositivos y que si aún tienes distancias mayores y que tienes unos niveles de gestión y administración más al nivel de usuario final, pues podemos usar los switches de acceso. ¿Cuáles son aquellos de acceso? La línea HSmart o los no administrados. Estos no demandan tanto tráfico, no requieren tanta actividad. De hecho,
Yo, por ejemplo, seleccionaría, pondría un HSmart para ese extensión de comunicación en un área alternativa o improvisada, donde vamos a tener un teléfono IP, donde vamos a tener una impresora, donde vamos a conectar a lo mejor 8 computadoras. Ahí me podría ir por un equipo administrado de la serie HSmart, porque ya me empieza a dar opciones de separar ese flujo de datos, ya sea por equipo de cómputo, por departamentos o por el tipo de información. Y si vamos a tener la misma situación en un área pues con menos requerimientos, vamos a pensar que voy a conectar 10 cámaras IPs, puedo colocar un switch no administrado, pero que de su tendencia de enlace y cascadeo, me transfieran la VLAN correspondiente y así no mermo ni afecto a otros servicios. Es importante identificar, como les decía, a qué nivel vamos a ir conectando cada uno de nuestros switches. Por eso es que Trenet pues, les da esa facilidad de que ustedes lo ubiquen. Bien, por ejemplo, nosotros tenemos varios switches, ¿no? Aquí coloco algunos de ellos donde hay equipos que en el nivel de distribución, en ese punto core, tenemos el switch en la parte superior que ven ahí en pantalla, es un TL2, el modelo FG142, cuenta con 12 ranuras para SFP Plus. En este caso, podríamos colocar un módulo mini gigabit o hasta 10 gigabit. Generalmente serían 10 gigabit para homologar tasas de transferencia, ¿no? Si tenemos un centro de datos y queremos alcanzar entre nuestro servidor base de datos con el de respaldos un respaldo inmediato, pues, el combo ahí que se puede llevar a cabo con un LACP, pues nos puede funcionar perfectamente. Es por eso que hay que saber qué productos son los que tenemos. Hay switches totalmente 10 gigabit, hay combinaciones de SFP con puertos gigabit, etcétera. Y aquí es cuando nosotros vamos a empezar a definir cuáles son nuestros productos. Inicialmente yo podría decir que todo lo que va en el core debe ser administrado. Esto nos va a dar un nivel de comunicación controlada. Después, en el core tenemos que contar con una carga de conmutación interna dentro de cada uno de nuestros switches o equipos robusta que soporte el tráfico total de toda la infraestructura. Son niveles. Si ustedes me dicen, voy a armar una red de 15 computadoras, ¿tengo que comprar este switch core? No, porque probablemente 15 computadoras no hagan más que abrir archivos de Excel. A lo mejor lo más pesado va a ser el tráfico de respaldos que estés tú generando de cada uno de los equipos. Un switch Web Smart borde, por decirlo así, te puede funcionar como un core, pero eso está definido de acuerdo a la demanda que tu cliente esté solicitando. Pero bueno, para que se den cuenta, estos son los switches más robustos que tenemos. Eh, Obviamente son administrados, tienen una serie de características, por ejemplo, velocidades gigabit, 10 gigabit, 2.5, 5 gigabit, no, no a todos nos ha tocado, pero ya en el producto, en el mercado, de hecho, hay equipos que por su interfaz individual exigen una velocidad máxima del gigabit. Son contados, sí, pero si tú les entregas una velocidad gigabit en ese puerto 2.5, en lugar de que tenga un mejor desempeño, lo vas a limitar a una tasa de transferencia, en el mejor de los casos, a 1000 megabits. Cuando tú ya le das el puerto correspondiente o la tasa de transferencia máxima que él puede responder en esa intranet, vas a ver que obtienes mejores resultados y es ahí donde, por ejemplo, tú dirías a quién o cómo es que voy a definir si un producto o dispositivo requiere un puerto 10 gigabit. Fácil, les hablaba yo hace rato, imagínense, tienes tu servidor central, a lo mejor está tu base de datos, se conectan 300 usuarios o 20 usuarios. Estos demandan una petición a ese servidor y el servidor tiene que responderles. Si existe una saturación de ese rendimiento en el inter de comunicación, pues te van a estar quejando con respecto a tus recursos.
yo podría decirles al servidor, coloquen una tarjeta 10 gigabit, lo conectan a nuestro switch, van a tener una tasa de transferencia superior y jamás van a tener un problema de cuellos de botella. Pero no solamente las soluciones se quedan ahí, sino pues toda la infraestructura debe estar bien elaborada. Yo a nivel de borde no pondría un switch no administrado, porque este nivel de borde nos ayuda a generar una distribución masiva y es ahí donde pues principalmente me voy a la parte administrable. De hecho, aún siendo una red exclusiva para datos, se requiere switch administrado. Aún siendo una red exclusiva para voz, se requiere un switch administrado por sus características. Si vas a mezclar voz y datos, obviamente se recomienda y es necesario tener un switch administrado. Si tú vas a armar una solución que no demande tanto tráfico y que el hardware pueda soportar esa transferencia de datos, un ejemplo sería muy claro. Voy a solucionar o voy a implementar un sistema de videovigilancia IP con cámaras IP donde tengo un NVR, es NVR porque es IP. Este va a interconectar N cantidad de cámaras PoE, también IP, y nada más. Si acaso el adicional es mi computadora y el servicio de internet. ¿Qué switch es el que voy a ocupar? Bueno, yo me iría por la parte no administrable, PoE. ¿Por qué razón? Porque estás fomentando o estás formulando una infraestructura independiente. NVR sin necesidad de datos, NVR sin necesidad de voz y solamente estás conectando videovigilancia IP. Esto te ayuda a que el video no interfiera sobre los demás sistemas o servicios. Pero ¿qué creen? Que si tú haces una red para datos, una red para video, una red para voz, vas a tener un incremento de hardware, de consumo de energía, de espacios, de mantenimientos. Incluso es como si tuvieras una empresa por cada red que estés colocando y el cliente termina desgastando sus recursos en ese tipo de situación. La verdad que la mejor solución es tener una sola infraestructura, una sola topología de red y que en esa fluyan todos los diversos tráficos que existen, sea datos, voz, video, iluminación, como les decía, todo sobre la misma infraestructura. Así vamos a reducir servicios, mantenimientos, gastos, acondicionamientos y demás. El cliente queda totalmente satisfecho cuando ustedes les otorgan este tipo de soluciones íntegras, se les llama convergentes, ¿ok? Ahora, esta lista que vemos en pantalla, vamos a tener la serie TEG. TEG quiere decir que es Ethernet Gigabit. Vamos a encontrar esa característica en los productos Gigabit o multigigabit con sus diferentes facetas. Y también cuando busquemos un switch administrado, después de su nomenclatura total, van a encontrar L2 o WS, indicando que son productos administrados. Y de acuerdo a la escala, pues bueno, vamos a definir cuál nos sirve y tiene las características para esas condiciones. Vamos desde 8 hasta 52 puertos. Aunque dice aquí 48, es que en el punto de los switches PoE, sí son 48 puertos con energía más los 4 puertos adicionales que pueden ser compartidos por el SFP o individuales. Ya serán características muy en particular, pero viene la combinación completa. Un switch de 8 puertos con 2 ranuras para fibra óptica es un switch adecuado, ideal a nivel de borde, a nivel de acceso, incluso para aquellos usuarios PYME que requieran esa cantidad máxima de puertos, porque te deja generar cualquier tipo de condición. De hecho, un switch administrado te permite incluso hasta controlar el ancho de banda de subida como descarga de cada uno de los puertos. De lo contrario, pues un switch no administrado es en bruto, no es plug and play, es nada más lo único que hace es conmutar datos, que es conmutar datos, multiplicar el puerto que estás enlazando a un resultado de distribución uniforme por el número de puertos y con esto
pues tienes una conmutación final, ¿no? Estos switches no tienen L2, no tienen Web Smart, por lo cual son solamente no administrados. Bien, entonces vamos a ver algunas de las funciones de los equipos Threadnet administrables, por los cuales pues vamos a conocer esos alcances y dónde los podemos aplicar. Recuerden de las frases, anótenlas, ahí pasó una segunda frase, nada más son 3 conjuntos de palabras, ya vamos en la segunda. La retención de la imagen o del texto es muy rápido, porque si se los dejo un minuto, pues no tiene chiste esto. La idea es que estén captando y estén colocando atención a nuestro curso. Y obviamente que si tienen alguna duda, pues la hagan saber. Nuestros switches administrados tienen varias tecnologías. Una de ellas es Spanning Tree. Se abrevia STP y lo que hace es evitar bucles. Este tipo de condición aplicada en las redes es para prevenir, para pensar en futuro, ante una caída de comunicación de un enlace en esos cascadeos que vemos entre switches, o bien si alguno de los clientes llega o usuario final llega a causar una afectación de comunicación por involucrarse en algo que no le corresponde. Es decir, si ese usuario final dice, ah, mira, este cable está desconectado, déjalo conecto al puerto, lo que tal vez esté generando es un ciclo redundante de comunicación. Es un bucle el cual se cicla rápidamente y colisiona toda la infraestructura de red. Bien, esto es el bucle que se genera, pero los switches administrados Threadnet, cuando tienen aplicada esta función, así tú conectes ese enlace en discordia, él automáticamente lo va a anular para que no cause una colisión y caída de comunicación, pero va a dejar permanente ese enlace que fue por error. Por eso les decía, puede ser programado, puede ser pensado, o bien puede ser causado por una falla de un usuario final. Así como lo vemos en la pantalla, vamos a tratar de ilustrarlo un poco. Tenemos 2 switches. Generalmente lo que hacen ustedes para conmutar datos o expandir su red es esto. Colocan un cascadeo o enlace entre sí, lo cual nos permite tener un DHCP en ambos extremos, comunicarse del punto 1 al punto A o del punto B al punto A. Este tipo de comunicación lo hace cualquier tipo de producto, ¿no? No es nada extraordinario, puede ser por cualquiera de los medios. Pero esto no lo hace cualquier dispositivo. Obviamente, si hablamos de un producto administrado, que no lo tengas administrado, pues te va a causar problemas. Por lo cual, al conectar este segundo enlace, se genera ese ciclo de datos. Es una tormenta masiva, es inmediata y se colisiona la red. Puede ser por un cable suelto, porque contamos con ese switch administrado, pero pues no lo tenemos gestionado, o viceversa, no tenemos switches administrados. La red puede empezar con una merma representada en baja velocidad. Esto está generando un loop continuo y colisiona la red. Con una previa configuración muy básica dentro de la estructura de los switches, manejamos un estándar por obviedad, pero nosotros lo que vamos a hacer es que cuando se llegue a presentar este enlace, él automáticamente detecte dónde está la falla de origen. Cuando la detecta, van a transcurrir no más de 30 segundos y va a dar como descartado uno de los nodos los cuales están interfiriendo, en este caso el que estoy ilustrando de color rojo. Al anularlo, ya no se genera ese loop o ese bucle, ese ciclo de tráfico de información. Lo está corrigiendo. Adicional a esto, nos va a dar una redundancia, es decir, si en un futuro se te llega a anular tu primer enlace, la tecnología Spanning Tree recuerda que tenía un puerto descartado y lo reactiva. Eso también va a suceder en el transcurso de los 30 segundos de recuperación. En 30 segundos, pues tenemos un promedio, no sé, podríamos tener un ping, cuantificando una comunicación hacia un dispositivo, el cual nos dice que tenemos comunicación constante, o bien dentro del desarrollo de los 30 segundos en lo que detecta la falla y la reactiva,
pues son términos donde si haces un respaldo por FTP sí te va a afectar, porque el FTP de manera directa, si está como respaldo, podría tener un corte. Pero si haces un FTP con herramientas, el FTP se retiene donde se quedó. Eso ya es un término de respaldos. Pero imagínate, pérdida de video de la captación del robo, ¿no? 30 segundos y perdiste en un segundo que son 30 cuadros. ¿Cuántos cuadros ya perdiste de información? Cuando estás trasladando un archivo de Excel, Word y tienes un temporal o buffer en tu computadora, ni cuenta te vas a dar. Pero bueno, el usuario a veces es más complicado que se dé cuenta de esos 30 segundos porque primero tiene que detectar dónde fue el origen de la falla. Segundo, tiene que ir a desconectarlo físicamente. Incluso a veces desconectan todos los cables para ir conectando uno por uno a ver cuál fue la falla. Más sin en cambio, si transcurre 1 hora, 2 horas, mediodía, o en lo que tú llegas como apoyo a revisar la situación, pues ya pasaron 2 horas más. Esto lo hace en 30 segundos, donde a lo mejor apenas están levantando la bocina para reportarte y te lo van a reportar de antemano, pero ya continúan ellos con sus operaciones continuas. Este tipo de fallas se puede corregir. Vas a entrar al switch, vas a analizar la estructura de spanning tree, vas a decir, ah, mira, en el puerto tal está descartado, aquí está el origen, trasládate a tal sitio, desconéctalo. O repara el enlace caído principal. Cualquiera de las dos cosas que ya se tienen que hacer actividades físicas, pero 30 segundos para que tu empresa, negocio continúe trabajando. De hecho, cuando una red se colisiona por ese tipo de casos, o bueno, por cualquier caso, dejas de tener ingresos económicos, dejas de tener contacto con tus clientes en el exterior, las afectaciones son masivas, ¿no? Y eso pues ya dependerá de ustedes. Hace rato yo hablaba de tecnologías o temas como LACP, pero aquí se los explico. Si no, ThreadNet cuenta con sus productos de switcheo, perdón, en los cuales tenemos varios estándares que se aplican perfectamente para mejorar la red. Como lo vimos en la ilustración pasada, lo que hacemos generalmente es esto que vemos aquí en la primera imagen. Tener un punto origen y un punto destino en nuestra expansión. Lo que suceda en el puerto 1, lo puedes mandar al puerto 2, 3, 4 de ese mismo switch, o lo mandas a tu servidor principal, que a lo mejor está acá en la parte superior. Si este enlace único llegas a tener un corte de comunicación, pues ya no hay servicio entre el punto 1 y punto 2. De hecho, si todos mis puertos están trabajando al 100% y solo tengo ese enlace de comunicación, el tráfico de abajo se va a volver sumamente alto, que va a generar un cuello de botella, como les mencionaba hace rato, en el enlace y cascadeo de esta representación. Bueno, link aggregation, como lo menciona ahí, puede unir 2 hasta 8 puertos para aumentar su velocidad entre el enlace de esos dos switches. No es lo mismo que lo anterior, no es spanning tree, aquí sí es tal cual este estándar diverso, el cual al conectar y configurar ambos switches, él me va a estar diciendo que no estoy generando un loop, él no va a anular la comunicación de uno de los enlaces, no. Lo que está haciendo es tomar los dos enlaces y tener una tasa de transferencia por el múltiplo de velocidad y puertos. Entonces, si son puertos gigabit y yo defino usar el puerto 20 y 48 del primer switch y del segundo el 1 y el 2, ya previamente configurados como LACP, puede tener esa tasa de transferencia. Como les digo, el ejemplo es de 2 puertos hasta 8 puertos por cada LACP. ¿Recuerdan los switches que les mostraba 10 gigabit? Pues bueno, por lo menos el usar 8 enlaces me da una tasa de transferencia casi de 10 gigabit, en el caso de no tener este tipo de switches. Ya tenemos una tasa de transferencia mayor,
el flujo de información del switch 2 hacia el punto principal es fluida al 100%, depende de la demanda, y que además, si alguno de los enlaces llega a tener afectación y caída de comunicación, el enlace o los enlaces activos continúan con el servicio del punto 2 al punto 1. Entonces, obviamente, si se cae un enlace, en este ejemplo, baja 1 gigabit. En el caso acá de los 4 gigas, si se rompe un enlace, cualquiera de los que sean, se baja 3 gigabit, pero los otros adicionales siguen comunicando. ¿Hay notificaciones alertas? Sí, les decía que tenemos syslog, tenemos un port mirror para estar analizando, se puede vincular a un servidor de terceros que lo hace por SNMP y recibir exactamente la falla, pero ustedes pueden llegar a este nivel de comunicación. Y que además, ¿cómo es que vamos a mezclar los datos, Manuel? Voz, video, no sé, datos, iluminación, etcétera. Si uno merma al otro o uno interfiere al otro, pues no se preocupen, los segmentos VLAN son muy fáciles también de implementar, se generan grupos de acuerdo al servicio, por eso es que coloco un color azul y un color naranja. Imagínense que el color azul son cámaras y el naranja son datos, o no sé, el azul cámaras y el naranja telefonía. Pues lo que vamos a hacer es separarlos. Se hace una configuración en cada uno de los switches por donde se intercale ese traslado de recursos, que a fin de cuentas, si yo tengo una VLAN de color azul en el MDF y en el IDF 20 tengo otro grupo de azules, entre ellos pueden tener convivencia, pueden tener comunicación dentro de ese espacio, y todos los demás servicios que no estén dentro del apartado azul no pueden interferir en ese recurso. A nivel seguridad, si va a ser un tipo de traslado de información que no quieres que alguien interfiera, los segmentos VLAN para eso sirven. Cuando el cliente te dice, oye, es que desde que llegaste, Efraín, a la oficina, la red se puso lenta. A veces ni has metido las manos, ni apenas estás dando el primer paso a la oficina o del cliente y ya te están echando la culpa. Pero sí se puede dar el caso, es decir, no porque hayas entrado a la oficina, sino que si tú llegas, implementas un cambio en la estructura de red, colocando una computadora, una impresora, un servidor, un DVR, NVR, algo que esté generando tráfico de datos, podría mermar toda la infraestructura. Me ha tocado ver hasta antivirus que alientan toda la red. Bien, ¿cómo es que lo vas a separar? Pues generando grupos. Vamos a generar un grupo para ventas, otro para administración, otro para almacén, uno para el internet de los clientes, un grupo para impresión, un grupo para servidores, un grupo para flujo de datos. Eso te empieza a aislar cualquier tipo de contratiempo que supere el tráfico de otros servicios. De hecho, la telefonía IP es uno de los productos y soluciones que genera una baja demanda de tráfico, pero el problema de ellos es que es sumamente sensible y esa sensibilidad afecta a esas llamadas en telefonía IP. Y es por eso que los PBX, los teléfonos IP, te van a exigir tener un medio intermedio de comunicación como un switch que cuente con calidad de servicio. Esa calidad de servicio otorgada en cada uno de los puertos va a mejorar la comunicación de, de, ese, de ese servicio de telefonía IP o de voz como tal. Pero también lo que acabo de mencionar previamente, el tener un segmento VLAN o un grupo no es exclusivo del puerto. El puerto puede enviar un ID o varias VLAN simultáneamente, nada más es cuestión de configurarlo. Y es aquí cuando hago esta representación, tener un PBX y un DHCP server, donde el DHCP server les va a dar IPs a las computadoras y el IPVX a los teléfonos. El punto es que únicamente se utiliza un cable entre el switch, el teléfono, y el teléfono funciona como un puente hacia la computadora, es decir, al fin llegan al mismo puerto. Te vas a preguntar, oye, ¿es el puerto 20 está al teléfono 20 y a la computadora 20? Sí, dos dispositivos a un solo puerto. ¿Por qué? Porque los teléfonos tienen esa facilidad de generar ese puente.
Nada más que ahora sí que cada quien con cada cual. Teléfonos con PBX, computadoras con el servidor de HP y el tráfico de datos no se va a ver afectado ni mermado, mucho menos la telefonía IP. Y es ahí donde la calidad de servicio lo que hace es actuar, empezar a generar jerarquías, empezar a generar prioridades de tráfico, quién pasa primero, quién pasa después del tráfico, pero no es autónomo. Ustedes deben calificar al puerto de acuerdo a la información que él está trabajando. Ustedes deben calificar esa jerarquía o prioridad de acuerdo a la demanda de uso de la red. Incluso en ocasiones, pues podríamos decir al puesto, ¿no? Pero generalmente es el tipo de tráfico, la velocidad y demanda del mismo, donde vamos a empezar a definir esas jerarquías. Nuestra marca utiliza 9 niveles que nos permiten asignárselos a cada uno de esos dispositivos. De hecho, por decirlo así, también nosotros podríamos generar el multicast para que evitemos un tráfico masivo en múltiplos para que afecte nuestra red. Bueno, vamos a ver. Algo que tenemos que hacer es aplicar multicast para que este dispositivo en la parte superior solo tenga comunicación con el visualizador de la parte inferior. Ustedes podrían decir, eso se resuelve con una VLAN donde pones el puerto de la PC con el puerto de esa cámara y nada más entre ellos dos pueden tener comunicación. Pues bueno, sí, pero falta algo. Cuando yo tengo una red sin multicast o producto sin multicast, esta cámara, vamos a poner un número, vamos a poner 10 megabits. Acuérdense que si es megabits, es el tráfico de red, ¿no? No son bytes, no es espacio. Megabit de bitrate. ¿Qué es bitrate? La tasa de transferencia que consume ese dispositivo por enviar un streaming de video o audio simultáneamente. ¿En qué se va a ver reflejado? En resolución de la imagen que se esté captando. Entre más bitrate, tienes más resolución, tienes más cuadros por segundo, tienes mejor calidad de imagen, etc. ¿Ok? Esa cámara está consumiendo 10 megabits por segundo. ¿Cuántos cuadros por segundo es el promedio que se utiliza en una cámara? Muchos dirán 7, otros 10, otros 15, esos son los promedios. El promedio entonces dentro de esos factores y el máximo son entre 20, 60, 30 y 60 según el tipo de cámara. El promedio es 10 y 15 cuadros por segundo. A veces no es así. Los clientes dicen, bueno, si yo te compré una cámara 4 megapíxeles y tiene 30 cuadros por segundo, configúrame al top. Eso lo piden porque no saben cómo funcionan las cámaras y cómo merma la red. Pero bueno, vamos a irnos a esos 30 cuadros. Son 30 cuadros sobre segundo, ¿eh? A ver, FPS. Ok. Si nosotros calculamos, vamos a poner la calculadora. Acá está. Dice Manuel que son 30 cuadros por 10 megabits por segundo. Estamos hablando de 300 megabits por segundo en la comunicación de esta cámara. ¿Estamos de acuerdo? 300 megabits por segundo de esta cámara. Lo que se está consumiendo al tener una cámara con esta tasa de transferencia. Ya sacamos un cálculo. Ojo, ahora, cuando ustedes incluyen o influyen en un producto que no utilice multicast y que demande mucho tráfico, lo que va a suceder es que estos 300 megabits se van a ver reflejados en cada uno de los dispositivos, aunque estos no estén utilizando esa cámara. Es decir, a lo mejor la PC1 sí tiene acceso a la cámara y la visualiza con contraseña, dirección IP y más,
La PC2 no tiene ni idea que existe una cámara. La PC3 pues sabe que existe, pero no tiene las cuentas de acceso. Pero aún así, aunque solamente sea un equipo el cual esté visualizándolo, la red está consumiendo 900 megabits por segundo. ¿Por qué razón? Porque el Unicast hace una difusión en todos los dispositivos de la red y eso afecta la tasa de transferencia. Entonces, si se preguntaban por qué se pixelea, por qué se ve un retraso en la imagen, por qué se desfasa el audio, eh, etcétera, pues son por esas razones, porque una cámara IP no es una cámara IP por X, ¿no? Sino realmente lo que se busca es tener la mejor transmisión de video, en este ejemplo, para que no existan barridos, no existan, etcétera, de calidad de imagen y que realmente funcione perfectamente. Se pueden hacer VLANs, pero se recomienda que compren productos con multicast. Nuestros switches tienen ese tipo de condiciones donde, especialmente si lo aplicamos, nada más estaríamos consumiendo los 300 megabits en su máxima expresión, como lo acabo de mencionar, en un solo dispositivo. Ese sería el máximo, ya no serían 900, sino serían 300. Y hago ese cálculo global porque, pues bueno, ya son números más grandes que decir, 10 megabits no me hace cosquillas, no es una cámara y va a pasar perfectamente. Pues ojo, hay que tener mucho cuidado. Imagínense que esta cámara, en lugar de cámara, fuese un brazo robótico. Esta excedente de tráfico estaría mermando el tráfico que llega hacia el brazo robótico, es decir, tendría pérdidas de paquetes, a lo mejor tendría errores de operación. ¿Por qué? Porque están involucrándose otros factores que no le corresponden a esa tarea. Y estamos hablando que pues es real en la estructura de el servicio industrial en comunicación de redes, se llega a presentar ese tipo de fallas. Y es por eso que aquellas empresas, no sé, una automotriz tal cual en su armado de carros, lo que utiliza son estos medios. Por eso es que puse ahí como una ilustración un switch industrial. Bueno, y así como esas, va a haber muchas más funciones donde ustedes pueden aplicarlas y son como buenas prácticas dentro de la estructura. Una vez que están aplicadas de acuerdo a las necesidades, van a tener una estructura realmente estable. ¿Cuál es la diferencia entre Spanning Tree? Spanning Tree lo que nos hace es detectar bucles. Link Aggregation aumenta la tasa de transferencia entre el enlace. Esas son las diferencias, son dos funciones distintas. ¿Se pueden utilizar cables de cobre o de fibra para Spanning Tree? Sí. Se pueden utilizar para Link Aggregation, fibra o cobre también. ¿Ok? Tú tienes disponible todos los puertos. Generalmente los de fibra óptica se utilizan para enlaces a mayor distancia. Y yo lo ocuparía, pues bueno, en el caso para el loop ya programado, o lo ocuparía para una tasa de transferencia mayor por la distancia. Es decir, si tú vas a unir un MDF con un IDF por distancia que supera los 100 metros o que hay en el punto intermedio de tendido hay un cable de alta tensión o hay temperaturas bajas o altas, la fibra óptica es lo adecuado. Es por eso que se utiliza en ese punto la fibra óptica. Bien, también ThreadNet, como les platicaba ahí en el esquema, tenemos producto de fibra óptica. De hecho, es un producto bastante amigable, bastante práctico hasta económicamente, y tenemos esas variantes. Manejamos el chasis, que es ese eh, equipo que vemos abajo, ocupa 2 unidades, si no mal recuerdo, tiene una fuente de poder incluida y es lo único que incluye. ¿Para qué sirve? Bueno, esos transceiver que vemos en la parte superior, se les quita la carcasa externa, queda tal como la tarjetita que vemos en la parte central y se incrustan a este chasis. Ustedes pueden tener hasta 16 transceivers, a lo mejor uno fast Ethernet, otro gigabit, otro 10 gigabit, a lo mejor uno que sea 550 metros, otro a 2 kilómetros, otro 40 kilómetros. Se pueden colocar ahí, son de uso individual, no es un switch como tal. Al retirarlo de su chasis, quien le va a entregar energía es tal cual la fuente de poder que tiene incluida este producto.
Si no tienes un chasis y quieres tener transceivers individuales, ellos traen su propio adaptador de energía o su eliminador de corriente, y en la parte trasera pues tienen esa toma de energía, ¿ok? Bien, estos se van a encargar de convertir de fibra a cobre o de cobre a fibra. Hay algunas opciones que ya es de fibra a cobre con PoE en la parte industrial. Bien, si ustedes conectan 8 transceivers a este chasis, se recomienda ya contar con una fuente adicional que genere redundancia. Además de redundancia, equilibra las cargas consumidas. Los transceivers que se conecten a cada una de las ranuras son hot swap, es decir, no necesito apagar el chasis para retirar o insertar un nuevo transceiver. Existe un módulo para monitorear la actividad de cada uno de los transceivers. Esto nos va a indicar si hubo una caída, si hay una pérdida, si hay alguna falla de comunicación. Se hace por métodos y herramientas SNMP, pero todo esto se vende por separado. Eso ya depende de cada uno de ustedes. No es lo mismo tener 16 piezas sueltas como esto en un rack que tenerlas todas organizadas en un chasis. Tenemos velocidades como lo acabo de mencionar, 10, 100 y 1000 de manera directa en los transceivers. Hay algunos transceivers que cuentan con una ranura hueca para SFP, como es en el caso de la imagen central, donde tú puedes definir exactamente cuál es la velocidad que buscas. Son autonegociables. Tenemos productos industriales, tenemos PoE y Ultra PoE que llega hasta 90 watts. Manejamos SX, LX y longitud de onda dual. Tenemos monomodo y multimodo. Y pues no es nada complicado, realmente son productos bastante accesibles en costo, por lo cual hacer una comunicación a 550 metros es irrelevante a veces en costos. Ya a 80 kilómetros, que es el máximo de distancia, pues sí hay que tomar más características y dimensiones, pero bueno, el producto como tal es bastante accesible para sus soluciones. Como les acabo de mencionar, su funcionamiento es hacer una conversión de pulsos eléctricos, obviamente que pasan por el cobre, y convertirlos a un pulso de luz. Esto emitido por ese punto de comunicación de fibra óptica o viceversa, ¿no? Eso nos va a ayudar a tener una recepción. De hecho, el elegir nuestros productos es sumamente fácil. Por ejemplo, si yo busco una velocidad que tiene mi puerto de cobre, busco una velocidad de transmisión por fibra óptica y busco una velocidad del punto final, pues son casi los términos que yo tengo que tomar en cuenta. Incluso a veces hay que definir el conector o la distancia. Pero inicialmente, si yo estoy viendo un producto de la marca ThreadNet y dice TFC, indica que es una tecnología fibra cobre. Después, si aparece el número 1000, quiere decir que tiene una base de comunicación a 1000 megabits por segundo. Si vemos una letra M, indica que es multimodo. Y obviamente, si vemos esa terminación SC, que tiene un conector tipo SC. Este modelo tiene una variante, TFC 1000S20. Son unos parámetros que veíamos ahí arriba por el texto, pero la diferencia es que es mono modo. La S es de single mod. Aquí no aparece el tipo de conector, pero sigue siendo SC, porque es el más comercial. El 20 indica la distancia. Ok, Manuel, el de ahí arriba, ¿cuál es la distancia máxima? Como es multimodo, su distancia máxima por velocidad gigabit son 550 metros. No hay más. O sea, si hay gigabit a 10, a 40, 80 kilómetros, pero todos son monomodo. El único multimodo es el de 550 metros. Y los equipos de longitud de onda dual son como el que vemos abajo. En la parte superior, si yo quiero hacer una comunicación de 550 metros, por lo menos debería tener dos equipos similares. ¿Ok? Igual aquí abajo, si yo quiero hacer un enlace a 20 kilómetros, debo contar con dos productos iguales para que la comunicación sea equilibrada, sea estable. ¿Ok?
Y en el de abajo, que es una longitud de onda dual, se ocupan dos modelos diferentes. Chequenlos. TFC 110, S20D5 y S20D3. ¿Por qué son diferentes? Porque los dos de aquí arriba, para su comunicación, ocupan TX y RX. También el de abajo lo hace. Pero utiliza dos filamentos de fibra óptica para su comunicación, donde TX llega a RX y RX del punto principal llega a TX. Utiliza dos filamentos, como lo acabo de mencionar. Ahora, el de abajo solamente utiliza un solo filamento de fibra óptica, generando la misma función de TRX, pero sobre un solo filamento. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú tienes un bowl de varios filamentos de fibra óptica y uno solo se te daña, pues tienes el alternativo para intercambiarlo y conectarlo. Eso ya depende de ustedes, de cómo fomenten y armen su solución. Y bueno, ¿qué recomendaciones les doy para cuando utilicen nuestros transceivers? Una, primero tienen que considerar la velocidad de comunicación. ¿Por qué razón? Porque es muy raro que encuentren un producto que sea autonegociable cuando dice que es una base fija. Van a encontrar un producto que dice base 1000, él no puede trabajar a más de 1000 ni a menos de 1000. Si dice base 10 sobre 100, no puede trabajar a 1000. Tienen que respetar esos parámetros. Muy bien. Es aquí el ejemplo. Tengo un puerto de red de origen a 1000 megabits por segundo. Todos los puertos de ese switch Threadnet son gigabit. Después debo comprar un transceiver Threadnet que tenga un puerto de red gigabit y que la fibra óptica sea gigabit también. Obviamente vamos a comprar dos equipos similares, como lo acabo de mencionar. El segundo tiene las mismas características que el primer transceiver, por lo cual va a ser la reconversión de fibra óptica a cobre. Y para que se concluya el enlace, debemos tener también un puerto final que sea gigabit. Siempre que me hablan a soporte es porque nada más conectaron los dos transceiver y no colocaron nada en cobre. Nunca se va a generar un enlace. El enlace se completa cuando tenemos toda esta estructura. Otro ejemplo es que conectaron al inicio el cobre, los dos transceiver por fibra, pero no conectaron el último dispositivo gigabit. No se concluye el enlace. Bueno, algo que les sucede mucho es que tienen al principio un puerto gigabit, los dos de fibra gigabit, y al final colocaron un dispositivo que no saben qué velocidad es la tarjeta. Me dicen, oye, ¿qué crees que no se levanta el enlace? Empiezo a analizar, les comento y les pregunto, ¿cuál es la velocidad de esa pantalla que estás conectando? De esa cámara, de ese switch. Ah, no sé, a ver, déjame ver. ¿Qué crees que es a 100 megabits? Pues bueno, como no está dentro de la base que soportan las fibras ópticas, no va a haber un levantamiento de comunicación. Bueno, lo que tienen que hacer o es cambiar la velocidad de este puerto o en su defecto tener transceivers que sean a 100 megabits. ¿Estamos de acuerdo? Eso es basarse a la configuración y base de estos transceivers. De lo contrario, pues vamos a tener problemas. Pero es muy simple, ¿no? No solamente es homologar la velocidad. Distancias. Uno de los problemas en las distancias es que si ustedes superan las distancias no va a haber comunicación porque están excediendo la sensibilidad de ese tipo de fibra. ¿Ok? Bien, aquí hay varias preguntas. Dice, en el caso de usar un teléfono IP como puente con la PC, lo ideal sería un equipo Gigabit L2. No, va a depender de cómo esté las distancias y estructura de la red, es decir, a lo mejor si tienes MDFs e IDFs o puntos intermedios, pues sí empezarías con un TL2 y llegarías al dispositivo a lo mejor con un WebSmart. Si tu red no supera el número de puertos del core,
pueden ser directamente del core hacia el teléfono y de ahí a la computadora, pero va dependiendo las dimensiones. También nos preguntan cómo se conectan los 16 dispositivos en esa tarjeta. Les decía, se quita la tapita, se le quita el chasis de transceiver y se desliza hacia el fondo y tiene la parte trasera la entrega de energía y de comunicación, no es complicado. Las 16 tarjetas son al gabinete, si lo deseas, sí, esto ya depende de la infraestructura. De hecho, este tipo de productos no es exclusivo para ellos, pero aquellos carrier que proveen internet lo utilizan bastante por organización y monitoreo. Dice, ¿hay opciones de media converter, multimodo a monomodo? No, no tenemos. También nos preguntan, esta información nos las van a enviar. Sí, toda presentación que damos nosotros les hacemos llegar por correo electrónico. ¿Qué rango máximo alcanza cobre para 10 gigabits? En cuestión del cobre, el estándar IEEE siempre son 100 metros. No más de 100 metros por el estándar, ¿eh? No es que lo rija Ethernet, sino es un estándar universal de Ethernet. Eso es en cobre. En fibra óptica llegamos hasta 40 kilómetros. Bien, nosotros cuando ustedes reciben nuestro producto, colocamos este modo forzado, es decir, una indicación, una etiqueta, donde les va a ayudar a resolver un problema por la sensibilidad del cable que tienen, incluso por el tipo de conector, si ya tiene alguna afectación física. Muchos de los enlaces, aunque yo tenga la velocidad, la distancia adecuada, no se concreta. Para que ustedes no se preocupen en hablar o mandar el producto en garantía, quiten la tapita del transceiver, el chasis pequeño que cuenta. Van a encontrar un dip switch y les recomiendo que coloquen el selector 1 como encendido. Al habilitarlo, va a tener una comunicación y negociación hacia el punto remoto totalmente confiable. Como se ocupan dos transceivers, háganlo en ambos productos. Solo en el caso de que sea un transceiver hacia un switch, solamente lo pueden hacer en el transceiver, pero generalmente ahí no se utiliza ese tipo de condición. Esto es para evitar caídas de comunicación que dependan del transceiver. Si la fibra óptica, como les digo, el cableado, la energía generan este tipo de afectación y restablecimiento inmediato, siempre habilítenlo de preferencia. No está de más, es por eso que lo recomendamos que lo ejecuten. Bueno, además de los transceivers, vendemos módulos SFP. Tenemos SFP Plus también y SFP industriales. Estos van conectados a nuestros switches. Hay un transceiver MGSB que también tiene una ranura hueca para introducir el módulo. No vienen incluidos porque nosotros desconocemos cuál es la distancia, a lo mejor el tipo de conector o el cable que estás utilizando. Los SFPs están fabricados para la marca Threadnet. Hay una lista por ahí, bueno, no es una lista, hay una compatibilidad con algunas otras marcas. Se puede decir que nuestro producto es bastante asequible por los costos y que puedes pues, aprovechar en alguna de las marcas en el mercado, como es Cisco o Aruba, no en todos los switches. Generalmente sería su gama PYME para abajo, en los cuales pueden ser compatibles. Y por el costo, no sé, el más económico va a estar como en $30, $40. No es muy, muy caro. Y pueden tener un par de ellos para hacer ejercicios de compatibilidad. Realmente beneficios para ustedes por entregar una solución de bajo costo y pues su margen de ganancia es superior. Pero ojo, son para todos nuestros productos Threadnet. Para las demás marcas es generalmente prueba y error. Los costos revísenlos para que también lo ejecuten. Muchos de nuestros clientes ya están acostumbrados a este tipo de actividad y les ha funcionado bastante bien. Muy bien. Entonces, si a mí me preguntan como fabricante si Threadnet es compatible con Cisco, la respuesta va a ser no. Pero sí hay algunos productos, como se los acabo de mencionar aquí, que pueden ser funcionales con ellos.
tenemos SX, LX, EX y ZX, es decir, 550 metros, 5 kilómetros, 40 kilómetros, hasta 80 kilómetros en SFPs, gigabit, para switches o transceivers. Para switches industriales manejamos de 550 metros hasta 40 kilómetros. Son diferentes, es decir, no físicamente parecen iguales, pero el industrial soporta temperaturas inferiores a menos 40 grados y superiores a 75 grados. Y también manejamos SFP Plus con una tasa de transferencia individual de hasta 10 gigabits, de 550 metros hasta 40 kilómetros. La fuente redundante del chasis se vende como accesorio si es una fuente de poder ya en el chasis como principal, y la redundante es un producto adicional. Serán compatibles con Cisco, lo acabo de mencionar. No es una característica de los fabricantes que digan que son compatibles, pero pues bueno, en nuestra experiencia hemos tenido buenos casos con algunos equipos. Sí, el ZX es de un solo tiro, sí, es de un solo tiro. Bien, pues bueno, estamos terminando nuestro curso. Ahí vieron la tercera parte de la frase. Ya está completa la frase, así es que ustedes van a tener que enviar la frase a miguel.sanchez@fibremex.com.mx. Recuerden, deben tener un porcentaje de atención mínimo de un 75%. ¿Quién lo va a descartar? Lo va a hacer Miguel. Él va a decir, mira, pues sí lo mandas correctamente, pero no fuiste partícipe del producto o obsequio. Lo tienen que mandar completo, lo tienen que mandar, tienen que ser los primeros, tiene que ser con el correo que se registraron, como lo mencioné al inicio, y solamente una persona será el acreedor. El primero que lo haga correctamente es el ganador. Bien, ustedes pueden descargar nuestro catálogo de productos. Ahí les coloqué un código QR. Tenemos una página de internet. Está trednet.com.mx, obviamente, pero aquí van a encontrar una serie de alternativas diversas, como tips, manuales, etcétera. De hecho, para eso utilizamos nuestras redes sociales, para que también ustedes pues estén informados. Les dejo en pantalla, tenemos nuestro multilínea en caso de ser necesario. Sergio Rodríguez estará al tanto de sus actividades. Sergio Rodríguez, el Kayacam de Fibremex, su correo es sergio@trednet.com.mx. Daniela Rojas también nos acompaña en este curso. Ella le estará haciendo llegar nuestra presentación. Lo hará en conjunto también de Miguel con Fibremex. Y tenemos nuestros correos de soporte, de cursos que se van a promover posteriormente. Y por mi parte, pues bueno, señores, ha sido todo. Mi nombre es Manuel García, gerente de tecnologías de la marca Trednet en México. Agradecemos su tiempo y participación. También, obviamente, agradecemos la invitación y las puertas que nos abre Fibremex para llegar a cada uno de ustedes. Recuerden, estamos conectados, estamos al tanto de sus necesidades y peticiones. Ahorita estamos en nuestro centro de distribución en la Ciudad de México, pero no quiere decir que estemos aislados de ustedes. Nos pueden seguir contactando, llámenos, mándenos correos. Sergio Rodríguez es el que está puntualmente al tanto de ustedes. Tenemos ya sus correos, así es que cualquier petición háganla a sergio@trednet.com.mx. Dice, en Fibromex hay que registrarse para tener lista de precios. Sí, ya lo tendrás que ver con ellos, pero sí, generalmente cualquier mayorista tienes que darte de alta. Manejan ellos diferentes cursos. Ahorita el tipo de cursos que se están otorgando generalmente son todos webinar, todos son online. Certificaciones ahorita prácticamente están en stand-by por la situación. Pero bueno, Alejandro Córdoba ahí nos deja sus datos para hacerle llegar cualquier actividad que estemos planeando, tanto de Fibromex como de la marca Trednet.
Bien, pues bueno, me despido de ustedes, agradezco su tiempo y participación, que tengan excelente tarde. Para la contrapropuesta, sí, Esteban, mándanos ese dato, aquí aparecen nuestros correos, te repito, el de Sergio, es sergio@trednet.com.mx, cópiala a Miguel también, para que esté al tanto de esos datos.